Me llamo Tomás Lombarte Borraz, soy gerente de Bodegas Borraz del Maestrazgo, que es una empresa familiar de esta comarca. Bodegas Borraz pues es la única que está dentro de la comarca del Maestrazgo. Dentro de Aragón, de esta comarca, pues no hay más bodegas por el tema climatológico, porque Castellote y puntualmente Las Planas, que es donde nosotros estamos, pues todavía tiene un clima mediterráneo, pero el resto de la comarca ya es un clima más de alta montaña, donde por el frío y por la altitud, pues cultivos como la viña o el olivo, pues ya no tienen prácticamente posibilidad de criarse. Siempre esta zona ha sido bastante vinícola, pero por temas de despoblación, pues ahora se ha eliminado mucho la viña y antes, bueno, desde los abuelos siempre han hecho vino, aceite, porque hacían para su consumo propio y para vender a gentes de otros pueblos de la sierra que por altitud y por clima pues no tenían la posibilidad de estos cultivos más mediterráneos. Soy Jesús Gracia, técnico y enólogo de la bodega, de Bodegas Borraz. Llevo aquí trabajando 10 años, esta es la 10ª cosecha. La bodega ha sido fundada por mi padre y por mi tío, Tomás Lombarte y Adolfo Borraz, pero de antes, de los abuelos, pues ya hacían vino de forma pues más tradicional. Ahora intentamos pues embotellarlo, controlar temperaturas, hacerlo de una forma más moderna para hacer los vinos que realmente el público requiere. La verdad es que nos encontramos en una zona, la zona del Maestrazgo, una zona, primero pues hay que hablar también de su paisaje y de su geografía. La verdad es que es una zona preciosa, una zona muy atractiva, yo creo que para poder visitarla, y además pues también es una zona de tradición vitícola, donde se ha elaborado vino durante mucho tiempo. Soy un enamorado del Maestrazgo, me gusta mucho toda la zona por sus paisajes, por el pantano que tenemos aquí de Santolea, me encanta hacer senderismo, ver todo lo que la zona. Invito a todo el mundo a que venga a verlo, porque realmente el que viene una vez repite. Nosotros estamos aquí, pues yo creo que en una zona privilegiada en cuanto a geografía, en cuanto a paisaje y en cuanto a belleza, y por decirlo de alguna manera, pues nuestro viñedo está incorporado en ese paisaje, en ese campo, en ese monte que digamos sería un monte de sierra, que bueno, pues hace que la naturaleza acompañe a nuestras uvas, a nuestros viñedos y a nuestras variedades. En esta bodega pues estamos rodeados de nuestras viñas, que están todas en un entorno muy cercano, y todo, bueno, es un paisaje precioso, que se ve el pantano, está todo rodeado de pinos, de todas las plantas aromáticas que tenemos en la zona, y es un entorno, yo creo que privilegiado, de los pocos que quedan que prácticamente están vírgenes. Utilizamos o cultivamos pues fundamentalmente las variedades que marcan la tradición del Bajo Aragón e incluso de Aragón, ¿no? Como son, por un lado, la garnacha, una variedad pues originaria y muy tradicional en Aragón, tanto la garnacha blanca como la garnacha tinta. Tenemos 30 hectáreas de viñedo aquí en Las Planas. Las variedades que más tenemos son Tempranillo, garnacha, un poquito de Cabernet Sauvignon, para los blancos garnacha blanca básicamente y algo de Macabeo. Entonces cultivamos las 30 hectáreas, recogemos la uva, que toda la uva que entra en la bodega es de cosecha propia, elaboramos el vino y bueno, hacemos todo el proceso, desde plantar la vid
hasta ir a vender la botella de vino al consumidor, todo el proceso. Entonces, claro, es un trabajo de todo el año, de mucha constancia. El viñedo de Bodegas Borràs se encuentra en zonas muy distintas, se encuentra desde terrenos más arenosos, donde el agua de lluvia pues filtra mucho más rápidamente, son terrenos muy sanos todos ellos, que ayudan pues a la calidad y a la sanidad de la uva. Y bueno, pues estos, como decía, pues terrenos pedregosos, arenosos, muy apropiados para el viñedo, que le conceden unas cualidades y unas características también muy personales y que por lo tanto pues van a caracterizar a los vinos de la bodega. Y por otro lado, pues también algunos suelos un poco más compactos, algo más arcillosos, que mantienen mejor la humedad y mantienen mejor el agua, en el cual, pues por ejemplo, es donde se ha implantado la variedad Cabernet Sauvignon, que quizá pues requiere unas condiciones un poco más frescas, un poco más húmedas para poderse desarrollar mejor, y por lo tanto aquí es donde hemos ubicado en estos terrenos más frescos esta variedad. La garnacha, el tempranillo, pues están en parcelas pues quizá un poco de terrenos un poco más ligeros, pues donde no se retiene tanto el agua de lluvia y donde también esa característica pues nos ayuda a tener una buena maduración, a tener una buena producción y sobre todo unas buenas características a la hora de elaborar los vinos. La viña es un trabajo continuo, nunca acabas, entonces empezamos eso. Empezamos la poda noviembre-diciembre. Una vez has acabado de podar, pues hay que labrar, hay que escardar todas las hierbas. En cuanto a tratamientos, ya que es una zona más sana por altitud, por el clima más seco, más frío, pues no necesitamos hacer muchos tratamientos de cara a las diferentes plagas que nos puedan venir. Que la zona es muy sana, es una zona muy ventilada, es una zona que también el viento interviene y favorece un poco esa sanidad, y la verdad es que con un número escaso de tratamientos pues podemos llegar al final del ciclo, digamos a la vendimia, pues con unas buenas características de calidad y sanitarias de la uva. Luego hay que desbordar, que llamamos, que es la poda en verde, eliminar todos los sarmientos, los tallos que no benefician a la cepa, que no producen, dejar los que tienen la uva. En caso del emparrado, pues claro, cuando la estás formando hay que atarlas al alambre, hay que hacer muchas cosas, es un trabajo continuo, no se para en todo el año. Una vez que hemos ido realizando todos estos trabajos a lo largo de todo el tiempo, pues nos encontramos ya en la época de verano, donde la uva comienza a enverar. El envero es cuando la uva empieza a coger color. En la uva blanca pues quizás se nota menos porque bueno, pasamos de un verde vegetal pues a un color a lo mejor más yendo hacia el dorado o yendo hacia el amarillo, depende un poco también de las variedades, y en la uva tinta indudablemente se aprecia perfectamente porque los granos empiezan a coger ese color tinto, ese color oscuro que les caracteriza, ¿no? Entonces ya el envero nos marca un poco también el inicio de la época de maduración. Es una época muy importante para nosotros porque en esta época es cuando empiezan a producir el azúcar en la uva, se empieza a producir el azúcar y empieza a avanzar el proceso de maduración, ya no solo también en cuanto a los azúcares, sino en cuanto a los aromas, al color, a la potencia, a la estructura que tendrá un poco ese futuro vino, ¿no? Entonces, estamos en una época importante donde también pues, bueno, nos va a influir el calor del verano, las temperaturas, las lluvias, por lo tanto ahí cada campaña o cada añada va a ser distinta. Yo creo que eso es un poco también una de las cualidades interesantes del vino, ¿no? Que es un producto vivo, que es un producto que depende de la climatología, que depende de los años, siempre no va a ser igual, porque unos años va a haber más lluvia, va a hacer más calor, va a hacer menos calor, todo eso va a influir en ese periodo que estamos hablando de maduración.
La vendimia es un tema que cada año se va adelantando en las fechas. Antes aquí en esta zona del Maestrazgo solíamos vendimiar pues al Pilar, mitad de octubre. Y ahora, por ejemplo, este año, el 4 de septiembre, ya hemos empezado la vendimia. Cambio climático, hace los veranos más calurosos, más secos, la uva madura antes. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de mitad de agosto vamos cogiendo muestras de granos de uvas por todas las viñas, los traemos a la bodega, se chafan y entonces analizamos el momento óptimo para empezar la vendimia y por qué parcelas queremos empezar. Vamos recogiendo unas muestras de cada variedad y vamos analizando pues cuál es ese proceso de formación de azúcar, lo que se llamaría el grado probable. Vamos analizando la acidez que también tiene esa uva, que la acidez a medida que madura irá disminuyendo, y vamos viendo también un poco ese comportamiento de maduración en cuanto a color, en cuanto a aromas, en cuanto a posible potencialidad y potencia de ese mosto, y ese proceso de maduración nos va a marcar la fecha de la vendimia. Cuando consideramos que técnicamente el proceso está en su punto óptimo, es cuando iniciamos el trabajo o la labor de la vendimia. La vendimia la realizamos por variedades, cada variedad madura en un momento distinto, con lo cual pues vamos organizando todo el proceso por parcelas, por variedades, en función de obtener la calidad óptima para que después los vinos la reflejen pues a la hora de estar en la botella y de que el consumidor pues los pueda degustar, ¿no? A partir de ahí pues empezamos a coger la uva de forma manual. La prioridad es cogerla cuanto antes posible. En el momento que está madura pues cogerla rápidamente, que los remolques vengan rápido a descargar para que no haya una fermentación anticipada que nos pueda perjudicar en los vinos, y nada más que llega a bodega pues despalillarlo si es para el tinto y rápidamente al depósito, si es para blanco o rosado pues a la prensa, exprimirlo, y cuanto antes esté en el depósito y empiece su fermentación con su temperatura controlada, pues mucho mejor. Dada la uva de la cepa pues se transporta a la bodega. Una vez llegada a la bodega se descarga en la tolva y ahí comienza, digamos, lo que es el proceso de la elaboración. Una vez descargada la uva, pues la uva pasa a la estrujadora despalilladora, donde se separa los granos de uva de los raspones para evitar que el raspón ceda pues esos aromas y sabores herbáceos que podría ceder al mosto. Entonces se separa el raspón de los granos, el grano es triturado, es estrujado por esta estrujadora, y ya en función del tipo de vino, si estamos preparando o elaborando el vino blanco, pasa a la prensa directamente, se prensa y de allí va el mosto a los depósitos, donde fermentará únicamente el mosto. Y cuando estamos trabajando con la uva tinta, pues después de ese despalillado y de ese estrujado, pasa el mosto con los ollejos, con las pieles, al depósito. Una vez que está en los depósitos, pues empezamos a trabajar también con el control de temperatura. Con el equipo de frío controlamos las temperaturas, porque también nos interesa, antes de que inicie la fermentación, tenerlo durante un tiempo en maceración para poder extraer aromas, para poder extraer color, en el caso del vino rosado, y para poder extraer pues un poco las características esenciales de que la uva le va a ceder al mosto y al vino. Y empezamos a trabajar pues con ese control de temperaturas. Como decía, en el caso de la uva blanca, pues ya se ha separado en la prensa el ollejo del mosto y ya se inicia la fermentación. En el caso del rosado, lo tenemos durante unas horas, durante un tiempo, en contacto la piel con el mosto para extraer el color que nosotros queremos que tenga ese vino rosado, y después se hace un sangrado, se separa el mosto de la piel y ya el rosado fermentaría como el blanco, solo el mosto en ausencia de los ollejos. Y por último el vino tinto, que ya iniciaría su fermentación
en conjunto del mosto con el ollejo. La fermentación la hacemos para cada variedad por separado y además también en función del tipo de vino que después queramos hacer, un vino joven, un vino de crianza, pues también hacemos esa fermentación por separado en cada depósito y después esos depósitos los destinamos al tipo de vino que queremos elaborar. Pues la temperatura se controla, hay un pulmón, que hay una máquina que se encarga de enfriar el agua, los depósitos tienen un circuito de agua y entonces tiene un termostato y cuando le pide agua pues pasa el agua fría por el radiador, digamos como un radiador, y lo va controlando. La base principal de las fermentaciones del vino es el control de temperatura y desde aquí pues entonces tú manejas y haces el control que quieres de temperatura. Mientras está fermentando tenemos que hacerle varias acciones, por ejemplo los remontajes, que se trata en un depósito de vino tinto, siempre el mosto tiene menor densidad, se queda abajo y el sombrero, lo que es la pasta, sube. Entonces sacamos vino por abajo y lo echamos arriba para mojar lo que es el sombrero, la pasta, para que le dé más color, para que tenga más aroma, para que salga el vino como nosotros queremos. Y luego, una vez ha fermentado, entonces ya es la prensa. Ahora vamos a sacar el vino tempranillo, que es vino de botella, que ha terminado la fermentación, y este es el vino virgen del depósito. Dale, dale. Dale otra. Dale a la otra. Lo pasamos por prensa, porque así la prensa le hace de filtro para que no entre ninguna pepita. Llega la otra. Acabamos de estrujar y desechamos pues todo lo que es el granillo, la piel, la materia sólida que no nos interesa, dejamos el líquido solo. Entonces todo el proceso de fermentación se controla pues diariamente con unas medidas de la densidad y de la temperatura, precisamente para que fermente en las condiciones que nosotros queremos, y que la medida de densidad nos va indicando cuál es el progreso de ese proceso de fermentación, y una vez finalizado el proceso de la fermentación, pues ya en el caso de blancos y rosados se hace un descube, se limpia el mosto y ya pasa a otros depósitos de almacenamiento para continuar su proceso durante el año. Y en el caso de los tintos, pues lo primero que hacemos es separar ese mosto que ya es vino del ollejo, y una vez separado el mosto flor, que se sitúa en otro depósito, lo que hacemos es el prensado de los ollejos para obtener el vino de prensa. La brisa es el grano, el grapollo de la uva. Después de quitar el raspón, pues lo que queda, toda la pulpa, es lo que entra dentro del depósito. Hemos sacado el zumo y ahora queda la pasta. Todo ha cambiado muchísimo. Antes pues tenían en las bodegas debajo de casa, tenían sus cubas, tenían sus prensas de madera y lo hacían de una forma pues muy artesanal, y los vinos salían pues como podían, un poco más ásperos, un poco más dulces, según el tipo de uva. Ahora, como podemos controlar las temperaturas, podemos tener todo mucho más limpio por los depósitos de acero inoxidable, pues hacemos el vino un poco, claro, diferente cada año según la uva, pero un poco como nosotros queremos, como el consumidor nos demanda. En el proceso del vino, de elaborar los caldos, pues hay subproductos que no nos interesan y nos gusta aprovecharlos. Entonces, nuestro amigo Teodoro Adey se lo lleva para sus toros bravos de Castellote. Se emborracha un poquillo, ¿no? Tío, ¿para qué es la brisa? No para los toros lo comen como si fueran mantecados. Lo que pasa es que para manarlo, cuando comen brisa, luego están un rato muy fuerristas por allí. Corren y braman y saltan. Bueno. Indudablemente, como he dicho, trabajábamos depósitos para vino joven y depósitos para vino de crianza. Por lo tanto,
en el momento que ya hemos obtenido esos vinos que decía, el vino que va a ir destinado a la crianza por variedades lo vamos a trasladar a las barricas. Vamos a incubar en las barricas de roble, que es roble americano, barrica de 225 litros y pues con unos tostados diferentes, tostados ligeros, tostados medios, en función del tipo de vino que queramos llegar a conseguir. Entonces, bueno, pues en el periodo de crianza en barrica, pues para cada vino que queremos sacar al mercado, el periodo de crianza es distinto. En principio ahora hacemos 6 tipos de vinos. Hacemos los 3 jóvenes, el blanco, el tinto y el rosado, son vinos del año, vinos afrutados, y luego hacemos 3 en barrica, que es el roble, el 24 que sería un crianza y el 36 que sería un reserva. Hay vinos que están 4 o 5 meses en la barrica, hay vinos que están 8 o 10 meses, hay vinos que están 12 o 14 meses. Y en función de eso, pues sale la gama de vinos que desde Bodegas Borraz queremos presentar al consumidor. En Bodegas Borraz estamos dentro de IGP, Indicación Geográfica Protegida, lo cual conlleva pues, que damos un producto de calidad porque nos hacen los análisis y nos analizan todos los vinos antes de salir al mercado para dar todos los parámetros de calidad exigidos por la IGP. Antes estábamos en vino de la tierra del Bajo Aragón y lo de IGP es el escalón superior. Todo el proceso es el mismo. El vino joven ya se embotella y suele empezar a aparecer en el mercado en la primera parte del año siguiente a la cosecha. Indudablemente el vino crianza pues tiene que pasar su periodo de tiempo en crianza hasta que, como decía, pues han pasado esos 4 o 5 meses para uno de los vinos o esos mayor número de tiempo de meses pues para los otros, ¿no? Una vez que también el vino ya está preparado, pues lo que se hace es se saca de las barricas, el vino también se clarifica, se filtra y se prepara para embotellarlo, se embotella, pero en este caso no sale al mercado ya inmediatamente, sino que a partir de aquí se vuelve a situar en los jaulones en la cava de crianza y ahí pasará un tiempo en botella para afinarse y para quedar preparado para salir al mercado. También el tiempo de estancia en botella dependerá del tipo de vino que queramos tener, ¿no? Normalmente el vino que hemos tenido más tiempo en barrica también tendremos más tiempo en botella. Y entonces posiblemente pues ese vino de crianza saldrá un año o 2 después de haber sido elaborado. Los corchos utilizamos únicamente corcho natural, no utilizamos nada de silicona, porque nos parece que aunque sea un poquito más caro, pues lo tradicional y lo de siempre es lo que va con nuestros vinos. Entonces estamos hablando siempre de un producto vivo, ¿no? Producto vivo que, bueno, pues que cada año es diferente, aunque venga de la misma parcela, de la misma variedad, pero ha influido las condiciones climáticas, ha influido la mayor o menor lluvia. Bueno, pues todo eso al final hace que, bueno, pues que esa uva cada año nos sorprenda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cierta medida pues se ve reflejado por un lado la labor de la naturaleza, pero después también, bueno, pues un poco, aunque sea en menor proporción, pues también está ahí un poco tu participación, ¿no? Como técnico y como persona amante del vino también, ¿no? Porque al final, bueno, es un trabajo que, pues, bueno, que se desarrolla porque de alguna manera pues también lo vives, ¿no? Mi familia, que la componemos Maite, mi hijo Roque de 9 años y yo, pues bueno, vivíamos en Barcelona y decidimos hacer un gran cambio. Pasamos de una ciudad tan grande como Barcelona a una población de 11 vecinos y cambiamos el tema del trabajo. Ahora estamos luchando por la bodega, por ampliar mercados, porque hacer unos vinos de mayor calidad y que poco a poco se nos vaya conociendo y el boca a boca pues nos dé la oportunidad de seguir en este negocio y de ir ampliando poco a poco. Indudablemente el vino pues también tiene pues su parte, digamos,
poco filosófica y un poco, bueno, pues de diseño, ¿no? Porque al final, claro, el vino también se diseña en función de las proporciones de variedades, de la parcela que eliges, de cómo lo elaboras, de cómo lo preparas, de cuánto tiempo lo tienes en la barrica. Claro, al final es un poco el crear o diseñar un poco ese tipo de vino que de alguna manera, pues hombre, pensando en el consumidor, pero a la vez también un poco en función de los criterios, pues se prepara, ¿no? Y como decía, pues se diseña. Y después, como también he dicho, pues bueno, el examen final es un poco el que da el consumidor, ¿no? Si después un poco todo eso que has trabajado durante todo ese tiempo, pues con esfuerzo y bueno, intentando hacer lo mejor posible y un poco con las ideas de que a ver si ese vino pues puede gustar y puede encajar, pues al final el examen final un poco te lo da el consumidor, ¿no? Que es el que, bueno, que puede decirte si le gusta más o le gusta menos y tal. Pero indudablemente sí que, bueno, es un poco una labor creativa también, ¿no? Y muy satisfactoria. Pues mi familia, bueno, está haciendo un esfuerzo para comercializar el vino. Lo que más vendemos es aquí en la zona del Maestrazgo, igual de Teruel que de Castellón, pues hasta Morella, hasta Vinaroz, también pues todo lo que es Bajo Aragón, y luego también llevamos, como tenemos el pasado en Barcelona, pues ahí también conocemos gente, también distribuimos a Barcelona. En ciertos momentos puntuales hemos hecho algo de exportación a Dinamarca y Reino Unido. También estamos un poco adaptados a las nuevas tecnologías de Internet y también podemos vender a cualquier parte por mensajería. Es un trabajo que se desarrolla en estas diferentes fases de campo y bodega, y indudablemente, bueno, después esto se ve todo reflejado en el producto final, que es el vino, que al final es el objetivo, ¿no? Es decir, el poder elaborar unos vinos de calidad que puedan competir en el mercado. Está claro que hoy en día el mercado pues, es un mercado muy competitivo, hay muchos países productores, hay muchas marcas, hay muchas bodegas, todas hoy en día pues, trabajando con calidad, y hay que decir pues, que el mundo del vino, a ver, es un mercado de competencia donde indudablemente hay una palabra que es calidad. Tienes que competir con calidad, tienes que hacer un producto de calidad, que después tiene que venir acompañado de una buena imagen, porque al final pues también en principio la imagen es lo que se observa y te permite llegar al producto que está dentro, pero que por supuesto el fin y el objetivo de la bodega tiene que ser la calidad, acompañada de una buena imagen, que eso es lo que va a permitir, bueno, pues competir, ¿no? En este, como decía, duro mercado, porque bueno, la vida de una bodega, como hemos podido observar, es una vida a largo plazo, es decir, no es de hoy para mañana, es un proceso en campo, es un proceso desde que se planta, hay que esperar 3 años a tener uva. Cuando tienes la uva, pues la tienes que elaborar. Después hay unos vinos, como hemos visto, que hay que esperar 1 año o 2 años para poderlos sacar al mercado. Eso a la bodega le supone pues un esfuerzo económico importante también, porque al final no deja de ser una inversión significativa, pero desde luego, pues bueno, si se quiere llegar al punto final de la calidad, pues el esfuerzo que hay que realizar es necesario, ¿no? Y al final, pues bueno, sobre todo el objetivo es que los vinos, pues bueno, sean bien acogidos y gusten, ¿no? Que es un poco nuestro fin en este trabajo. Bueno, la bodega, al ser familiar y tener la vivienda aquí a pie de bodega, que tenemos todo al lado, pues bueno, tenemos la tienda y atendemos al público cualquier día, en cualquier momento. Lo importante, pues nos gusta pues, que visiten la bodega, que vean los vinos que hacemos, que los degusten, y a partir de ahí pues compran y damos a conocer un poquito más el Maestrazgo, aparte de nuestros vinos, pues algunos productos de proximidad, como puede ser la miel de Bordón, el queso de Tronchón, el aceite de Castellote.
El Maestrazgo es una zona bastante despoblada, pero turísticamente pues cada vez se conoce más, viene mucha gente y le gusta pues ver los productos que podemos hacer aquí en esta comarca. El vino es para disfrutar, el vino es para apreciarlo. Yo siempre digo que cuando uno se toma un vino le dedique el tiempo suficiente, al vino hay que dedicarle tiempo. Es decir, el vino no es un producto que se bebe y ya está, ¿no? Sino que es un producto que hay que apreciar y que además el vino te devuelve ese tiempo que le dedicas. Para mí el vino, en principio, claro, tiene que ser una forma de vida. Si no me da para mi familia, pues tendría que mirar otra cosa, pero también es la nostalgia de hacer algo que han hecho mis antepasados, desde abuelos, bisabuelos, que siempre han hecho vino, que siempre lo han comercializado. Y bueno, se trata de, aparte de hacer algo que ya han hecho mis antepasados, de comercializar algo del Maestrazgo, que es una zona deprimida, que cada vez hay menos población, y de una forma o de otra, pues turísticamente, pues se vaya conociendo y vaya viniendo más gente. No hay que ser un experto, no hay que ser, a veces nos parece que hay que ser un catador para poder, que hay que entender de vino, que no sé qué, no. O sea, hay que ser una persona que esté dispuesta a disfrutar con el vino. Ser una empresa familiar, pues nosotros nos ocupamos de todo, aparte de cultivar la viña y elaborar los vinos, pues también de la distribución. Yo, el principal mensaje que le trasladaría a una persona que estuviera ante una botella de vino de Bodegas Borràs es que disfrute de él. Familia Borràs en los años 60 pues tuvo que emigrar a Barcelona porque el medio de subsistencia estaba muy complicado aquí en la zona, y bueno, nosotros hemos hecho lo contrario. Cuando nuestros abuelos y nuestros padres marcharon a Barcelona, pues nosotros hemos retornado a la tierra que vio nacer a nuestros antepasados, con toda la ilusión, con toda la pasión del mundo, hacer lo que ellos hacían y bueno, intentar de alguna forma pues mejorar en nuestra calidad de los vinos y en tener un medio de vida que ellos tuvieron que abandonar por circunstancias.